Buenas tardes. Os damos la bienvenida de nuevo a Cultural, este encuentro internacional que reúne en este espacio privilegiado como es la Alhambra, el Palacio de Carlos V, a múltiples agentes del mundo del libro de Granada y Andalucía y a una selección de la mejor literatura contemporánea. Y en esta ocasión os damos la bienvenida a esta charla que se llama Cultura Capital entre Luis García Montero y Pilar Aranda. Luis García Montero nació en Granada, es poeta, ensayista y catedrático de literatura española aquí en la Universidad de Granada. La vida y obra de Luis García Montero tiene una relación indisoluble con nuestra ciudad, no solo porque en la capital nazarí haya crecido, vivido, escrito y trabajado durante décadas, sino por los caminos y las formas que toma su poesía. El intimismo de la vida cotidiana, las formas comunitarias de habitar y pensar la ciudad, el compromiso con la memoria personal y colectiva de las personas comunes o la importancia del espacio urbano como escenario afectivo y político son, todos ellos, elementos que atraviesan su labor poética. En este sentido, la poesía de García Montero conecta la mejor tradición literaria española con dilemas del mundo del presente y logra de esa forma hablar de temas como el amor, la pérdida o la muerte desde una perspectiva que interpela a varias generaciones de lectores ya. Como la Alhambra, este espacio de reunión y pensamiento, como Federico García Lorca, que tal vez sea su referente fundamental, y como el propio festival, la poesía del poeta granadino es al mismo tiempo universal y local, irreconocible en todo el mundo e incomprensible sin Granada. Pilar Aranda nació en Zaragoza, aunque es granadina de adopción, se licenció en farmacia en ciencias biológicas y se doctoró en la Universidad de Granada. Desde 1981 ha enseñado en la Facultad de Farmacia y en la Facultad de Ciencias del Deporte, así como en el Aula Permanente de Formación Abierta. También ha dado clases en otras universidades de España y de América Latina. En su trayectoria como gestora universitaria, la catedrática Pilar Aranda ha sido una figura clave en la transformación institucional de la universidad. Primera mujer en ocupar el rectorado en sus más de 500 años de historia, durante su periodo de mandato ha combinado firmeza política con una apuesta clara por la modernización de la universidad. Su gestión ha estado marcada por la defensa de la igualdad de género, la internacionalización, la digitalización y la cultura como eje estratégico de desarrollo académico y social. Su presencia en Cultural sirve para poner en valor la dimensión política e institucional que permite que festivales así existan. Sin una gestión pública que comprenda la cultura como bien común, no hay posibilidad real de proyectos transformadores. Esta conversación, Cultura Capital, constituye entonces un espacio de encuentro entre dos de las figuras más importantes de la cultura de nuestra ciudad. Una ciudad que sigue haciendo posible que se den en ella encuentros como este. Ya antes de dejar paso al acto, voy a hacer unas breves aclaraciones. Recordad que después de terminar se pueden adquirir libros, quien quiera, en la tienda del Palacio de Carlos V, que está por donde había entrado. También habrá firma de libros durante media hora en el salón de conferencias que está allí. Si no lo encontráis, podéis preguntar al personal de la Alhambra. Y mencionar que nuestro encuentro cumple con los requisitos que le otorgan el sello de evento sostenible de la Universidad de Granada. En esa línea, os pedimos responsabilidad a la hora de realizar desplazamientos por la ciudad y os recordamos que la Alhambra es un espacio protegido y que es nuestra responsabilidad cuidarlo. Además, no olvidéis que para cualquier acto que requiera traducción simultánea tenéis que traer vuestros propios auriculares para no producir más desechos de plástico. Sin más añadidos, os dejo con Pilar Aranda y con Luis García Montero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal, Luis? Pilar? Muy bien. ¿Y tú? Pues feliz de estar aquí. Estoy en mi ciudad, estoy en Granada y estoy con Pilar. Cuento un secreto para que comprendáis también la confianza que tenemos. Yo no solo he tenido la suerte, yo soy profesor de la Universidad de Granada desde el año 81 y he tenido la suerte de trabajar con una jefa como Pilar, que ha sido fundamental en la transformación de la Universidad de Granada y en muchas cosas. Pero es que yo conocí a Pilar como estudiante de COU en el año 76. 75, sí. Estábamos rozando ya la democracia y entonces yo estudiaba en los Escolapios y junto a dos colegios de niñas, el Sagrado Corazón y Santo Domingo, decidieron hacer un COU mixto y que mezclar, y fue un gran avance democrático, a los alumnos y las alumnas. Y ahí tuve la suerte de sentarme en la banca al lado de Pilar Aranda y somos amigos desde el año 76, 77, de manera que puede preguntarme lo que le dé la gana con toda confianza. Bueno, él de letras y yo de ciencias, que entonces ya
estábamos claramente separados, pero teníamos asignaturas comunes que compartíamos espacios, ¿no? Lugares y tiempo. Bueno, Luis, un lujo, ¿no? Un lujo tenerte aquí realmente en la Alhambra. Para mí, la verdad es que hoy me vine en el tren por la mañana, llegué a las 10:30, con algunos amigos que han estado participando he podido quedar. La verdad es que estoy impresionado por la calidad de los invitados que hay en este encuentro. Amigos de primera significación literaria en México, en Colombia, en Europa, y he quedado con algunos de ellos y la verdad es que me he sentido muy feliz diciendo, os voy a enseñar unas croquetas maravillosas en Los Manueles, a uno, a otro, os voy a llevar al Julio a ver si tenemos hueco para comernos unos boquerones en otro sitio, o en el Francés a ver si nos tomamos un Jerónimo. Y la verdad es que feliz y muy orgulloso de mi ciudad, capaz de organizar encuentros como este que nos reúne. Un encuentro maravilloso, bueno, y en el San Remo con un recuerdo especial para Armando. Sí, y la verdad. Persona tan querida, ¿no? Ese fue Hablando un restaurante, el Francés, porque lo puso en marcha un francés de origen argelino, pero un Pied Noir, un Pied Noir, y después el camarero Armando se hizo cargo y durante años y años ese ha sido el punto de encuentro. Allí quedábamos a comer cuando vivía en Granada, pues con Antonio Muñoz, con Justo Navarro, con Juan Vida, y la verdad es que es un lugar lleno de recuerdos imborrables. Como este lugar, como la Alhambra, ¿no? Agradecer a Curdat el magnífico programa que ha preparado, y para mí una inmensa suerte. Agradezco haber podido estar en algunos de los encuentros y sobre todo en este momento poder compartir contigo ideas, además en un momento muy especial porque se acaba de clausurar el Mundicult 25 y los ministros de Cultura del mundo, ministros y ministras, pues han hecho al final una declaración en la que indican que la cultura es un derecho humano. Sí. Y además que quieren que sea un objetivo de desarrollo para la agenda posterior al 2030. Creo que eso es algo fenomenal. Es algo fundamental, y la significación que tiene Granada en ese sentido. Mira, yo estuve en Mundiacult, tuve la suerte de participar en un acto donde se reconocía a Granada con la alcaldesa, con el concejal de Cultura, y hablábamos David Jiménez Blanco y yo, y entre otras cosas David recordaba que él de niño había jugado a fútbol en la Alhambra, y yo también. La Alhambra en los años 60 llegabas aquí, yo ya de mayorcillo, cuando organicé aquí actos con Rafael Alberti, entraba en coche y lo aparcaba al lado, pero de niño es que entrábamos a jugar al fútbol aquí. Y bueno, por una parte progresar significa poner orden y regular las cosas para que no se deteriore el lugar y de que de un balonazo no le rompamos una cara a un león en el patio de los leones, pero también significa avanzar y progresar, que las normas no separen sentimentalmente a la gente de Granada de espacios como estos para que los sientan suyos, ¿no? Y en ese sentido, pues está muy bien que actos de este tipo se convoquen en la Alhambra y nos reúnan en torno de la cultura. Un profesor de la Universidad de Barcelona escribió un libro cuyo título es Como el aire que respiramos, porque la cultura no es la palabra del académico, la erudición del poeta culto. La cultura es el tejido que forma nuestra educación sentimental, nuestros valores, y que nos ayuda a vivir y a convivir. Y en ese sentido, pues la cultura en Granada invita, por ejemplo, a conservar el patrimonio, y a conservar el patrimonio no solamente para que no se rompa una piedra, sino también para comprender el significado de lo que significa pues un diálogo de civilizaciones, para comprender lo que fue una historia llena de tensiones,
para comprender las alternativas que se han dado para que las tensiones se conviertan en diálogos, y para recordar, por ejemplo, a Federico García Lorca paseando por las fuentes de la Alhambra, y en los años 30, 1936, poco antes de los acontecimientos bárbaros, pues decir: yo me siento más español que nadie porque soy granadino, pero entre un español tonto y un buen chino me quedo con un buen chino. Pues qué mejor invitación al diálogo de civilizaciones. Y cuando él llega a Nueva York, escribe su poema Grito hacia Roma, para luchar con todo lo que se estaba preparando en la crisis de Wall Street, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Protestaba contra Pío XI, que había firmado un acuerdo con Benito Mussolini para apoyarlo en sus campañas coloniales africanas, y protestó contra todo eso, y la palabra que repetía una y otra vez es amor, 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 porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Yo creo que eso es el resumen del espíritu de Mondiacult y de la reivindicación de la cultura como diálogo de identidades en favor de la dignidad humana. Un derecho humano. Queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Nosotros hoy diríamos también, y todas. Para todos y todas. Porque el tiempo nos va cambiando en nuestra relación con la cultura y con la sociedad. Hablando del tiempo, yo no jugaba al fútbol con los leones. Yo tengo una foto abrazada a un león. Y eso. Y también he visto fotos de gente que se subía encima de los leones como un caballito, y claro, la tienen totalmente guardada o enmarcada, porque eso es totalmente impensable. Si estuviéramos tomando una copa, hubiera aprovechado la situación para hacerte un chiste y decir: sí, ya sé que a ti te ha gustado siempre estar abrazada con leones, porque estoy viendo a su marido enfrente. Lo dices por el pelo, o por el carácter. Bueno, ha hablado de joven, ¿no? De cómo compartimos aquellos años, ¿no? de formación. Y como conozco un poco tu trayectoria, pero siempre he tenido interés en preguntarte cómo han influido los distintos movimientos literarios que ha habido en Granada y que sigue habiendo en tu trayectoria como escritor. Mira, recuerdo algunos acontecimientos que creo que son significativos. Yo estudié en los Padres Escolapios, ¿no? Y bueno, yo soy hijo de una familia tradicional de Granada. Mi abuelo Adolfo Montero tenía una tienda de música en la calle Reyes Católicos. Mi bisabuelo había fundado la orquesta, la banda de música de la ciudad de Granada, que tocaban ahí en el salón, en la hornacina del salón. Y mi madre se casó con un militar de Burgos, especialista en alta montaña, que lo destinaron para dirigir la compañía de alta montaña Sierra Nevada. Y yo tuve pues una educación bastante tradicional. Un día, un profesor escolapio, el padre Antonio Díaz, bajó a clase un tocadiscos. Entonces existían los tocadiscos y la música había que oírla en tocadiscos. Un tocadiscos, y nos puso a niños que teníamos 9 o 10 años un disco que acababa de sacar un joven cantautor catalán, Juan Manuel Serrat, musicando poemas de Antonio Machado. La verdad es que eso para mí fue fundamental y me conmovió tanto que mi primer cumpleaños, que cumplí después, con el dinero le compré a mi abuelo en la tienda de música el disco de Serrat dedicado a Cantares, Antonio Machado, los Cantares, ¿no? Bueno, eso me puso en relación con Antonio Machado. Ese es un momento que yo recuerdo de importancia. Segundo momento de importancia. Yo termino la carrera, voy a estudiar filosofía y letras,
porque mi vocación de poeta, como uno sabe que no va a vivir de poeta, pues se busca algo para vivir que tenga que ver con la poesía. Y decidí ser profesor de literatura. Y entonces me matriculo en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, y en el año 76, de pronto, en Granada, un grupo de gente pone en marcha el primer homenaje a Federico García Lorca después de su muerte en Fuentevaqueros, en el año 76, es decir, a los 50 años de la muerte de Federico García Lorca. Fue una situación difícil porque el ministerio de entonces intentó prohibirlo. Yo recuerdo la emoción que sentí al ir en un autocar desde el Hospital Real hasta Fuentevaqueros. Todos los secaderos de La Vega estaban llenos de jeeps y de coches de la Policía Armada. Y al llegar allí se nos dijo que el acto había quedado reducido a media hora porque lo prohibía el ministro de entonces, de Gobernación sería, ¿no? Don Manuel Fraga Iribarne. Y recuerdo al sobrino de Federico García Lorca salir al escenario y decir: después de 50 años de silencio nos conceden media hora de libertad. Para mí fue muy emocionante estar ahí, ver cómo la ciudad se movía para recordar a Federico García Lorca, poetas de entonces, músicos de entonces, y además habían venido algunos invitados como Blas de Otero, que yo lo había leído ya, y como José Agustín Guitisolo, y para mí fue muy emocionante acercarme a Blas de Otero y decirle: don Blas, por gente como usted, yo estoy hoy aquí y quiero ser poeta. Y don Blas me tocó la cabeza y me dijo: hijo mío, espero que algún día puedas perdonarme. Porque estábamos en un acto antigobierno. ¿Y lo has perdonado? ¿Lo has perdonado? Estoy enormemente agradecido a Blas de Otero. Y fíjate, eso fue otro momento fundamental. Otro momento fundamental. Entro a la universidad. Después hablamos de la universidad. Además, yo te pregunto a ti porque has sido rectora, pero va a cumplir la Universidad de Granada 500 años. La universidad ha jugado en la historia de Granada un papel importantísimo, y en esos años de búsqueda de la democracia tuvo un papel fundamental, tanto cuando profesores y alumnos nos encerrábamos en el Hospital Real como cuando no estábamos de huelga, íbamos a clase. Yo me encontré con un profesor, mi maestro Juan Carlos Rodríguez, que me invitó a pensar en la literatura como algo que tiene que ver con la vida, como algo que tiene que ver con la sociedad. Eso en la literatura comprometida era fácil. Tú leías a Blas de Otero y leías a alguien que estaba protestando contra la dictadura. Pero Juan Carlos era un maestro de formación histórica que te explicaba Garcilaso y te escribía un soneto: mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso a vos deberos, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. 2 tercetos de un soneto de alguien en el siglo XVI. Y para entender lo que se estaba diciendo, pues de pronto había que pensar lo que había sido la Edad Media y lo que había sido el Renacimiento. Y cómo de una edad donde el ser humano era vasallo y siervo de un señor con mayúscula, se estaba intentando una cultura donde el ser humano fuese dueño de sus propias opiniones y de sus propios sentimientos. ¿Hasta qué punto cuando hablamos de cultura hablamos de la vida del ser humano que habita la realidad, ¿no? Y de pronto te hablaba de los poemas de Jorge Manrique o antes de Gonzalo de Berceo. Dice: mi alma os ha cortado a su medida. Lo que era el alma en la mentalidad medieval, que era el mensaje del Señor Dios sobre el ser humano.
Aquí de pronto había alguien que se sentía dueño de su propia alma hasta el punto de articular su interior por amor a la mujer de la que estaba enamorado. Por hábito del alma misma os quiero. El hábito ya no era el hábito de un monje en un monasterio de Silos, era la costumbre del ser humano que se formaba no ya por mandatos, sino por la experiencia de la vida cotidiana. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Ya el interior no se debía a un mandato sobrenatural, sino a los sentimientos del propio ser humano capaz de enamorarse o de tener su propia idea con la libertad. Y leyendo a Garcilaso, de pronto comprendías que la cultura y la poesía tiene que ver con la realidad, con la vida que se vive. Y entonces, de manera natural, por ejemplo, pues un grupo en Granada, donde estábamos Javier Egea, Álvaro Salvador, estaba yo y otra gente, Antonio Jiménez Millán, pues de pronto en esa lógica dijimos que conseguir la democracia no es votar cada 4 años, que eso está muy bien, pero es que a lo mejor el poeta lo que tiene que hacer es transformar la educación sentimental como Garcilaso transformó su educación sentimental en el siglo XVI. Y pusimos en marcha un manifiesto que se llamó La otra sentimentalidad, en la que decíamos: la historia no solo pasa por los acontecimientos políticos exteriores, sino por la intimidad del ser humano. Decir soy hombre, decir soy mujer, decir te quiero, tiene que ver con el mundo que conformas, con el mundo que quieres defender. Intentamos hacer una poesía que rompiese con todo el machismo que se había forjado en la España autoritaria, la España del franquismo. Mi madre, por ejemplo, estaba estudiando filosofía y letras, se enamoró de mi padre y no tuvo ningún problema, no tuvo otra posibilidad, dejó la carrera y se dedicó a cuidar 6 hijos, uno detrás del otro. No hijas, no, porque hijos. Además iba buscando la pobre a la niña y la niña no salió, y al sexto paró. Y entonces buena parte de nuestro compromiso con la poesía y con la política no fue decir pues apoyamos a tal partido, sino vamos a hacer una educación sentimental que transforme la realidad y que haga justicia en la relación, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Pues se me ocurre en mi vinculación con la historia de Granada y con la cultura recordar esos 3 momentos. Un momento en el que un sacerdote, y podríamos hablar de la labor que cumplieron los sacerdotes progresistas en las monjas en la España de los años 60-70, pues me enseñó a oír a Antonio Machado, a leer a Blas de Otero. El momento en el que pude conocer a Blas de Otero homenajeando en su ciudad, después de 50 años de silencio, a Federico García Lorca, y el momento donde un profesor de la universidad pues me enseñó a leer lo que cabe en las palabras y en los versos con Garcilaso sobre la mesa, ¿no? Y seguro que oías poesía 70. Bueno, Eso fue, forma parte del imaginario colectivo. Eso fue un programa de radio que llevaba Juan de Loxa, que fue muy, muy importante también, en un momento además donde todas las transformaciones se fueron haciendo con el paso del tiempo y en la generación inmediatamente anterior. Por ejemplo, la generación donde en Granada estudiaba Joaquín Sabina, pues tuvo un papel importantísimo Juan de Losa y el programa Poesía 70, ¿no? Que se convirtió en una revista también que fue muy importante en la época. Y precisamente Juan de Losa fue uno de los responsables del homenaje a Federico García Lorca en Fuente Vaqueros en el año 76. Exacto. Ha estado comentando la importancia de que la poesía trascienda de lo íntimo a lo colectivo, y en tu trayectoria se observa desde tus primeros textos. Tú, en tu caso, además, va unido a un compromiso social y político muy fuerte. Sí, ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque yo creo, por lo que comentábamos antes, que la literatura es inseparable de la vida, de la sociedad, y que cuando uno escribe,
pues escribe sobre algo que tiene que ver con la realidad, con los valores que conforman los vínculos sociales, con los derechos, con las ilusiones, con los problemas. Se acaba de reeditar un libro estupendo de otro de los maestros, José Carlos Mayner. Se ha editado una colección suya de artículos también sobre lo que fue la España de los años 60-70, que poco a poco fue recuperando la literatura del exilio. Por ejemplo, José Carlos Mayner editó y estudió de manera muy concienzuda ya en los años 60 en la revista Ínsula a un granadino como Francisco Ayala, que entonces vivía en el exilio y que estaba empezando a volver a España, ¿no? Y hablando de lo que significaba el exilio, de lo que había significado Ayala, Francisco Ayala, dicen, bueno, los literatos que no quieren hablar de la vida no es que no sepan de la vida, es que no saben de literatura, porque la literatura tiene que ver con la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues hacer una poesía que responda a las situaciones de la vida, pues es fundamental. Cuando uno hace literatura y tiene la suerte de tener buenos maestros que te hablan de Garcilaso, o te hablan de Francisco Ayala, o te hablan de Federico García Lorca en Poeta en Nueva York, uno comprende que estar vinculado políticamente no tiene nada que ver con escribir panfletos, ni con escribir consignas. La literatura es un acto creativo y en ese sentido lo que uno tiene es que indagar en su propia intimidad y en las relaciones de su intimidad con el mundo, con las ilusiones del mundo, con los miedos del mundo, en vez de estar poniendo en verso la consigna que en un momento determinado puede tener un partido, ¿no? Y eso se nota también en los jóvenes de hoy. Fíjate que quizá también por la relación que tuvieron conmigo mis maestros, y ahí te podría hablar de Rafael Alberti o de Ángel González, mis maestros lo que más me enseñaron es a respetar a los jóvenes, porque necesitaban saber qué estaba pasando en el mundo, no a través de su mirada nostálgica del pasado, de la España que habían dejado al salir al exilio, de la España que habían dejado en los años 50, sino la mirada de los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, yo ahora que sigo mucho la poesía de los jóvenes, por desgracia los panfletos no son solamente las consignas de los partidos políticos. Ahora las redes sociales están llenas de estrategias de panfletos para decirle a la gente cómo tienen que hablar, lo que tienen que decir y programarnos como robots, ¿no? Y fíjate, como las redes sociales tienen una relación muy estrecha entre la intimidad y lo público, han ocupado un papel importante en la poesía. Y uno descubre inmediatamente entre los jóvenes que en su hábitat natural están las redes sociales y que escriben solo educados por las redes sociales. Casi siempre escriben poemas para que haya un impacto inmediato de mucha gente que diga me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, sin pensar lo que se está diciendo. Y por otra parte descubre la inteligencia de los jóvenes que han leído a Baudelaire o a García Lorca o a Luis García Montero. O a poetas mexicanas como Rosario Castellanos o a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de la Cruz, porque esa gente ya no escribe solo para impactar y llamar la atención, sino para indagar en su propia intimidad, siendo conscientes de lo que significa la relación entre un yo y lo público, ¿no? Y bueno, en ese sentido a mí me interesa la poesía que establece una relación entre el yo y lo público, que comprende que se comparte un contexto, pero que el arte además puede conseguir vencer ese contexto y llegar a algo que tiene que ver con la condición humana, que te llega a hablar no de las cosas coyunturales, sino de lo que significa un ser humano, de lo que significa ser hombre, ser mujer. Y la dignidad, lo importante de la dignidad. Lo importante de la dignidad humana. Y fíjate, yo siempre digo,
si yo escribo un poema de amor, y he escrito mucho, y el lector lo que piensa, uy, qué enamorado está este, o si yo escribo un poema sobre la muerte y he tenido que escribir sobre la muerte y el lector dice, y qué dolorido está, existe el poema pero no el hecho poético. Ya. El hecho poético existe cuando se salta del poema, de la experiencia del autor a la experiencia del lector, el lector lo habita y lo que piensa es no si el autor está enamorado o está triste, sino en su propia relación con la muerte, en su propia relación con la vida, en su propia relación con el tiempo, con la ilusión, con el miedo, y así consigue la poesía construir un nosotros, que es fundamental. Ahí está la responsabilidad social y en estos momentos, en este orden mundial, bueno, nuevo no porque siempre ha dominado el dinero, ¿no? Ha sido el que ha movido, pero realmente estamos viviendo momentos muy convulsos. Pero no solo internacionales, sino, bueno, hay una polaridad importantísima en la sociedad y una división. ¿Qué papel juega la cultura, pero sobre todo, qué papel puede jugar la poesía? Mira, los maestros han dejado lecciones. Una lección para mí fundamental, Antonio Machado, en 1935, a sus alumnos les dice, tened cuidado, que la verdadera libertad no está solo en poder decir lo que pensamos, hay también que poder pensar lo que decimos. Y a mí me parece eso una lección fundamental para reivindicar las humanidades y la poesía dentro de las humanidades. En el año 35 había una república en España y se podía decir lo que se pensaba. Después, tristemente, llegó la guerra, la dictadura y ya no se podía decir lo que se pensaba. Es muy importante que no haya censura y poder hablar con libertad, pero es también muy importante, y yo creo que casi más importante en épocas como la nuestra, el ser dueños de la propia conciencia y no contentarnos con decir lo que pensamos, sino con poder pensar lo que decimos. Porque, mira, hay algunos de los libros últimos que he leído, el de Victoria Kant, Recuperar la confianza, el de Adela Cortina, Inteligencia artificial, ideología o comunicación, Tiscar Lara, que es la directora de transformación tecnológica del Instituto Cervantes, un libro que se llama Inteligencia artificial y educación, o un escritor estupendo, Juan Villoro, mexicano, Yo no soy un robot, pues hacen un análisis en el que ven que existe el peligro de que se imponga a través de las plataformas, de las redes sociales, que están además en manos de millonarios, una manera de sentir y de pensar que nos programe y que nos haga caer en el automatismo a la hora de defender fanáticamente verdades que pueden nacer de un bulo o verdades que sean vividas no como una opinión y como una reflexión, sino como el dogma de alguien que tiene en posesión de la verdad y todo el que opine de manera distinta es un enemigo con el que hay que acabar, ¿no? Es decir, ir al pensamiento único. Ir al pensamiento único, y eso es fundamental, y yo creo que en ese sentido la poesía, el poder decir lo que se piensa, pero también el poder pensar lo que se dice, pues las humanidades nos permiten ser dueños de nuestra propia conciencia y por eso la cultura es tan importante. Y en ese sentido lo hemos hablado muchas veces. La ciencia es importantísima. Acabamos de pasar por una pandemia. Sí. Tú eres experta en asuntos farmacéuticos. Todo el discurso que se generó en torno a que las vacunas no servían, al irracionalismo, y eso es un disparate. La tecnología es fundamental. Yo que me he pasado la vida entre Granada y Madrid, pues cuando se me ha estropeado el coche 4 o 5 veces a lo largo de 30 y tantos años, qué maravilla tener de pronto un teléfono móvil para llamar a la grúa. La tecnología es fundamental, pero las humanidades también. Y si reivindicamos la cultura, si Mundiacult reivindica la cultura, si las instituciones ahora en Granada se involucran en este encuentro, en este festival que reivindica la cultura,
es porque tienen que ir de la mano cultura, técnica y ciencia, si no queremos que la ciencia y la técnica pues se olviden de la dignidad de los seres humanos y estén a favor de los que quieren convertirnos en un negocio o en las víctimas propiciatorias de sus propios intereses económicos, ¿no? Fíjate, pero ahí están, yo creo que algunas autoridades que diseñan políticas científicas. Yo cuando hablo de ciencia hablo de todos los ámbitos del saber, porque bueno, se aplica el método científico con un rigor y por tanto todo es ciencia. Se están tratando proyectos interdisciplinares donde tú sabes ahora mismo que hay una relación importantísima entre filósofos y matemáticos, entre expertos en literatura y, por ejemplo, bioquímicos o fisiólogos con todo lo que representa el cuerpo humano, pues con inteligencia artificial, ¿no? La aplicación que está teniendo, por ejemplo, para la salud. Y claro, yo creo que eso es algo que debemos de insistir que tiene que ser así. Convocatorias de proyectos de nuestro plan nacional o del programa europeo lo están marcando, claro, y ahí entra Europa, los valores europeos, ¿no? Las humanidades han jugado siempre, juegan y tienen que seguir jugando un papel fundamental. Y por eso hablamos tanto de humanizar la tecnología, que la gente entienda que la tecnología está para mejorar la vida. Que es una herramienta para mejorarle la vida, no es para conseguir pues riqueza, etcétera, no, es para poder tener mayor justicia social, mayor igualdad. Así es, y todo el esfuerzo que se hace, por ejemplo, en reivindicar un lenguaje claro para poder comunicar a la gente en un lenguaje que entienda lo que se investiga en un proyecto científico o en un proyecto tecnológico para que lo vean como suyo y que después comprendan que es importante invertir públicamente en proyectos que tengan que ver con la ciencia, con la investigación tecnológica o con las humanidades. En ese sentido, el diálogo es fundamental. Fíjate, yo siempre recuerdo a Federico García Lorca, llega a Nueva York, ve la crisis de Wall Street, el mundo se está cayendo, lo que era la promesa del futuro, que había sido París y se convierte en Nueva York, se está derrumbando y de pronto dice, ¿qué pasa aquí? Y escribe un poema sobre el amanecer de Nueva York donde el rojo se está llenando de sangre, el sol ya parece una sangría y no la luz que viene, y escribe un poema para decir, porque aquí no hay mañana ni experiencia, porque aquí no hay mañana ni esperanza ninguna, que fíjate, desde el vanguardismo de poetas de Nueva York vuelve a Dante y al lema que Dante puso en la entrada del infierno, sin esperanza, no esperanza ninguna, y de pronto dice, la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Lorca era muy inteligente. Mucho. No se le pasó por la imaginación meterse con la ciencia. Si el progreso humano necesita de la ciencia, lo que él quería defender es que esa ciencia debe tener raíces y debe trabajar para los seres humanos y no para los negociantes que estaban hundiendo Wall Street y estaban preparando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en esas estamos ahora, y por eso es tan importante defender la cultura como una seña de identidad de todos los programas políticos, ¿no? Exacto. Granada Cultura. Sí, imagínate, ¿no? Y además es Granada la cultura a través de los años. Vamos a celebrar los 500 años de nuestra universidad. Todo esto de diálogo entre la ciencia, la técnica y las humanidades tiene que ver con la universidad y con el saber universitario, ¿no? Y que para Granada ha sido una suerte tener una universidad como la Universidad de Granada. Y creo, por lo que estoy informado, aunque ahora estoy un poco en otras cosas, pero creo que también es una suerte que aquí no haya triunfado todavía ninguna de esos proyectos de universidades privadas que están intentando... No se atreven. Están intentando someter el conocimiento a los intereses económicos de una empresa, ¿no? Pues mira, estamos en una ciudad con 500 años de cultura, ¿no? En una ciudad que de pronto aprendió a conocer su propia tradición
y a descubrir lo que había significado el diálogo con, pues, con toda la historia árabe y con toda la historia judía, ¿no? Y lo que significa ese diálogo de civilizaciones. Y a mí me gusta mi ciudad porque me gusta mucho ese tópico turista, pero que es verdad de que sol y nieve, mar y nieve, es que estamos entre la costa, estamos entre la nieve, pero estamos también en un ámbito de diálogo que va más allá de nuestra naturaleza, ¿no? Que es, fíjate, este palacio de Carlos V, y hemos aprendido a apreciar la belleza de este palacio de Carlos V al lado del Patio de los Leones, y hemos aprendido y a partir de ahí, pues qué bien que de pronto en la Universidad de Granada llegase un maestro como don Emilio García Gómez y tradujese los poemas arábicos andaluces desde Granada y publicase el libro que le hizo a Federico García Lorca después de escribir El diván del Tamariz, ¿no? Y qué bien que hubiera sido catedrático de Derecho Constitucional político en esta universidad Fernando de los Ríos, que llega de ministro a Madrid y lo llaman judío, y tienen pinta y le llamaban que tenían pinta de judío. Y qué bien que Federico García Lorca pues viniera aquí y hiciese el diván del Tamariz y dijese que era muy español, pero que prefería un chino bueno a un español malo, ¿no? O tonto. Qué diálogo y esa es yo creo que eso se ha conseguido por la experiencia de la universidad y por el valor de la tradición y por autores como Pedro Antonio de Alarcón, como Ángel Ganivet, como Francisco Ayala, bueno, y como tantos hechos históricos importantes que han reivindicado la dignidad y la lucha de la libertad, ¿no? Y bueno, nuestra historia pues tiene una plaza Mariana Pineda, ¿no? Exacto. Y está muy bien. ¿Podemos decir que hemos estado siempre en las vanguardias? ¿Actualmente cómo estamos? Bueno, yo creo que Granada es una ciudad cultural muy sólida, muy sólida, y que el protagonismo de la cultura en Granada es muy importante. Entonces, digamos que yo me pongo una vigilancia para no ser muy chauvinista. Y yo quiero, uno, reivindicar todo lo que se ha conseguido, y se ha conseguido mucho, y dos, que eso no nos ciegue para mirar hacia el futuro y intentar conseguir todavía mucho más, ¿no? Claro, y a mí, por ejemplo, pues me llena de satisfacción. Estamos hablando de programación de las redes sociales. Fíjate, yo leyendo el libro de José Carlos Mainer, se recoge un artículo de Juan José Domenchina, un poeta que fue discípulo y secretario de Manuel Azaña. Y en uno de los artículos del año 32 dice: todos los días aparece un artículo contra don Manuel Azaña diciendo que es malo, que mata a los niños en los desayunos, que roba, que su mujer no sé cuánto, y se habla de Fernando de los Ríos, me he acordado por eso, y se le llama judío. Se habla de otro y se le dice canalla, asesino. Se habla de Federica Monsenio, de no sé cuánto, y se dicen barbaridades contra las mujeres, que son putas, no sé cuánto. Dice, ¿cómo está la prensa? Y yo leyéndolo digo, pues si ustedes vieran cómo está la prensa de ahora, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Pues bueno, fíjate que en esa programación de la crispación, reivindicar la convivencia como cultura, y viendo ciudades que no son capaces de ponerse de acuerdo, que la cultura en Granada haya sido capaz de poner de acuerdo a todos los partidos políticos que estén apoyando el proyecto todos juntos como algo propio, como un nosotros, de Granada Capital Cultural, creo que habla muy bien de nuestra ciudad. Y en ese sentido me siento muy orgulloso. Y digo que a partir de ahí pues no nos paralicemos, pensemos en todo lo que nos queda todavía, y a veces es verdad que podemos conseguir la capitalidad cultural de Europa en el 31. No podemos vivir de las rentas ni podemos pensar que por el rico patrimonio o por la universidad lo tenemos conseguido, ¿no?
hay que trabajar en proyectos transformadores realmente, descentralizar la cultura, ¿no? Llevarla a los barrios, la provincia, una implicación. Las asociaciones de vecinos, las organizaciones sociales, el diálogo en las instituciones, ¿no? La verdad es que a mí me parece que reivindicar la cultura como algo que ayuda a entenderse y no a concebir que el otro es una amenaza y un enemigo que hay que exterminar, me parece importantísimo. Y ese fue el mensaje de Mundiacult y es el mensaje que lleva defendiendo la cultura desde que intenta reflexionar sobre el mundo en el que hemos vivido. Es lo que hizo gente como Federico García Lorca o como Fernando de los Ríos. Luis, hemos hablado del compromiso, ¿no? De tu compromiso social y político tan importante, no solo en tu poesía, en tus textos, en tus ensayos, ¿no? Recuerdo Las palabras rotas, para mí un ensayo que me parece magnífico, pero tú además tienes un compromiso social y has defendido siempre a los débiles, has estado siempre con los excluidos sociales y un compromiso político que lo han manifestado en momentos muy complicados. Yo recuerdo ese poema, El no a la guerra, del año 2003 en nuestra universidad, que tú nos regalaste a la sociedad con un grito desgarrado de lo que estaba sucediendo. Sí, después en este momento tuve la suerte de que lo musicara Miguel Ríos y entonces el poema se extendió mucho, porque vamos a hablar de música también. Nos hemos olvidado hablar de música, pero cuando yo estaba estudiando, Miguel Ríos acababa de acercar la música hispana al rock y había traído el rock. Enrique Morente estaba transformando el flamenco y Joaquín Sabina empezaba a formarse como un cantautor que indagaba en nuestra educación sentimental, ¿no? O sea que es que se mire por donde se mire, la tradición musical, bueno, que ahora mantiene Estrella Morente, otras cantantes, pues a mí me parece fundamental, sí. Y tuve la suerte de que Miguel cantara el no a la guerra. El no a la guerra de entonces y el no al genocidio de ahora, de Gaza. Sí. Sé que tienes un poema y me gustaría, después de que hables, que puedas leerlo y finalizar. Pues lo leo con mucho gusto. A mí la verdad es que me parece que todas las discusiones políticas están bien, pero cuando se rompen los límites de la dignidad humana, pues se acaba apostando por el exterminio del propio planeta y del propio de la propia dignidad del ser humano, ¿no? Y fíjate que es triste que toda la tradición literaria de tanta gente solidaria con la persecución de los judíos y con el maltrato de los judíos desde la tradición sefardí en nuestro siglo de oro hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo importante que han sido figuras como Primo Levi o Hannah Arendt en nuestra educación sentimental, cómo nos formaron en el no al genocidio, que ahora, por las paradojas de la historia, pues se creara desde hace años una situación donde haya un Estado que en nombre de una identidad sea capaz de apoyar un genocidio. Y los registros, que son incompletos, pero son tremendos. La UNESCO lleva registrados más de 20.000 niños muertos. Y hay la ONU, para declarar que se trataba de un genocidio, registró ya más de 60.000 muertos, ¿no? Y el proyecto es destrozar una zona para poder especular con ella sin pudor ninguno, ¿no? Y eso es tremendo. Y eso habla de una situación preocupante, por eso hay que levantar la voz de la cultura, porque vivimos una época que está rompiendo. Todo es imperfecto, pero no hay que olvidar lo conseguido. No se solucionaron las cosas después de la Segunda Guerra Mundial, pero se tomó conciencia de que hacía falta una justicia internacional y un Tribunal Internacional de Justicia, que hacía falta organismos que defendiese la multiculturalidad, ¿no? Que hacía falta la interculturalidad, el diálogo de civilizaciones.
y se está imponiendo la barbarie, la falta de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se está confundiendo la libertad con la ley del más fuerte. Y se puede borrar la palabra paz para imponer la palabra guerra, o la palabra respeto para imponer la palabra invasión, o la palabra convivencia para imponer el genocidio, ¿no? Y bueno, hay muchos motivos para estar preocupados, pero a mí me parece que frente a cualquier renuncia, la capacidad de resistencia y de seguir manteniendo los valores que dignifican al ser humano, incluso en las épocas más difíciles, aunque no veamos claro el camino, pues es la única salida posible. Y por eso yo creo que hay que devolverle a la cultura un papel muy, muy, muy importante en la configuración del mundo que ahora tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Bien, pues me gustaría que finalizara leyendo el poema. Me lo he traído, ¿eh? Sí, es un poema que yo... La letra está grandecilla. Sí, es un poema que yo escribí después de ver a una niña muerta, sangrante, sobre los escombros de su casa, que había sido derribada por un bombardeo en Gaza. Y le pedía la poesía como recurso de esperanza, el poder imaginar una solución distinta para esa niña y para el futuro que esa niña representa. Los profesores de literatura, cuando explicamos la importancia del Lazarillo de Tormes y por qué tuvo tanta importancia el Lazarillo de Tormes, pues tuvo mucha importancia porque se estaba fraguando desde el Renacimiento, desde el humanismo, desde esa necesidad de sentirnos dueños de nuestro propio futuro, la idea de que el futuro estaba en los niños y en la capacidad de educar a los niños para vivir de manera distinta. Y el autor del Lazarillo decía, ¿qué será Lázaro de mayor? Pues lo que haya aprendido de pequeño, ¿no? Y ante 20 mil asesinados ya de gente que no ha llegado a cumplir ni 10 años, pues yo quise imaginar en este poema la posibilidad de un final distinto para esta niña, porque creo que es la única posibilidad de un futuro distinto fuera de la barbarie para el mundo en el que habitamos. Y por eso se titula Antes del principio. Si yo pudiera intervenir antes de que ocurrieran los hechos que llevaron a la muerte a esta niña. Volvamos a empezar, dijo la niña con su voz de pájaro, y se puso de pie. La casa de sus padres también volvía a levantarse. Dejó de oír el ruido del avión sobre el barrio indefenso y, sorprendido, que desde la ventana se veía correr hacia el escombro. Aquí no existe aquel avión. No llegó a despegar o regresó a su pista porque el piloto estaba todavía en un minuto ajeno al tiempo de las órdenes. Mirad el cielo azul en el reloj. Miradlo. Todavía la voz del patriarca no ha saltado del templo y los periódicos en busca de la calle. Todavía los himnos no manchan las banderas con sus negocios de las negaciones. Todavía las fábricas de armas no han mezclado las cuentas y los cuentos. Volvamos a empezar, dijo la niña, y se limpió la sangre de la cara con sus ojos devueltos a la luz. Gracias. Muchas gracias. No, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué bien. Bueno, muchas gracias.
Sonido. Por favor, os pido que os quedéis un momentito en vuestros asientos. Va a intervenir el director de la Alhambra. Nada, gracias. Yo solo quería... Gracias. Bueno, gracias. Yo solo quería agradeceros a vosotros que en esta maravillosa tarde de otoño, el último día que vamos a tener probablemente de día veraniego, estéis aquí en un evento cultural, en este cultural de la Alhambra. Casi 5.000 personas van a haber pasado por la Alhambra en este fin de semana, en lo que espero que sea pues, un gran evento cultural que se quede en Granada por mucho tiempo. Y quiero agradecer sobre todo a Pilar, a Luis y también a David por vuestra valentía, por vuestro trabajo, gratis ed amore, y porque sí, cuando nos unimos, sí podemos. Granada puede. Gracias, Juan Ramón, también por tu apoyo y bueno, pues yo creo que este cultural está pensado con nuestra capitalidad en mente y es la demostración de que la Alhambra ha estado desde el principio y va a seguir estando detrás de la capitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.